Así como estamos, oramos, ¿sí? Padre Celestial, gracias. Gracias, Dios, por tu fidelidad. Y gracias, Señor, porque sos bueno con nosotros. Y Dios, queremos seguir escuchándote a ti. Y disponemos, Dios, nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra haya cabida en nosotros y podamos, Dios, ponerla por práctica. Y en el nombre de Jesús, echamos fuera a todo aquello que no viene de ti y decidimos, Dios, escuchar solamente la voz de tu Espíritu Santo. Y nos declaramos, Dios, que estamos escondidos en ti, en el hueco de tu mano. Y, Señor, gracias. Gracias, Dios, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Bendecimos, Dios, esta noche. Bendigo la vida de Marcelo, Dios, y te pido, Señor, de que nos hables. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Buenas noches. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Qué bueno es servir a nuestro Dios. Amén. Es lindo, ¿no es cierto? Sentirse en el lugar correcto y estar bajo la voluntad de Dios. Yo sé que no es una carga para mi vida, sino que es una oportunidad, pero también un privilegio servir a Cristo y me gozo, me alegro por poder hacerlo y anhelo también que en tu vida sea también de esta manera, sentirte gozoso, alegre siempre de poder aportar un granito de arena más para la extensión del reino. Yo le quiero hablar esta noche acerca de una parábola, que es la parábola de la viña, de los trabajadores de la viña. Un relato interesante, ¿no es cierto?, de Jesús, que la verdad que en una ocasión que leí no entendí mucho de qué quería decir con esto y me doy cuenta que por ahí si lo leemos así medio apresurado, sin prestar atención a los detalles, o a lo mejor por falta de revelación de parte de Dios, por ahí podemos malinterpretar y sacando conclusiones por ahí que son muy incorrectas. La verdad que el Señor nos ministró mucho primeramente a nosotros, a mí especialmente, y me ayudó a comprender nuevamente un poquito más de lo que es Dios. Muchas veces sacamos conclusiones de Dios sin conocerlo bien y eso hace muchas veces que por ahí no desenfoquemos de lo que realmente Él quiere y de lo que Él es. La parábola de la viña habla específicamente acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. Está enfocada específicamente en eso, como nos decía Pablo, que todas las parábolas hablan de principios del reino. Y vamos a leer el pasaje y ahí vamos. Yo le quiero transmitir lo que creo el Señor puso en mi corazón. Dice la palabra de Dios, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y lo has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos,
amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Esto se encuentra en Mateo 20, del 1 al 16. Esta ilustración en la cual Jesús nos enseña, ¿no es cierto?, cómo quiere que trabajemos para Él, sucedió en un contexto, para poder entender completa por qué Jesús empezó a relatar de esta manera. Les quiero contar que un momento antes había pasado una situación en la cual Jesús hablaba con un joven que tenía mucho dinero. Él era muy rico y rechazó el llamado de Jesús porque amó más el dinero, sus posesiones, que el seguir a Cristo. Y Jesús dice en ese momento, dice de esta manera: es más fácil pasar un camello por el... Perdón. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Fue lo que dijo Jesús. Entonces, como que siguieron su camino, ¿no es cierto? Y en el camino empezaron a hablar los discípulos de Jesús, porque él ya había armado un buen equipo, había invitado, como le dije, al joven rico si lo quería seguir, él rechazó. Entonces empezaron a preguntar a los discípulos, ¿qué van a recibir ellos? ¿Qué pues tendremos?, dijo Pedro. Le dijo a Jesús: nosotros que dejamos todo, dejamos negocio, dejamos familia, la verdad, cambiamos de un día para el otro nuestra vida para seguirte a vos. ¿Qué pues tendremos? Y pienso yo que en ese momento como que Jesús se dio cuenta que algo no estaba bien, que algo no se estaba gestando muy bien en el corazón de ellos, y comenzó a relatarle esta historia, porque a lo mejor ellos esperaban una recompensa de la cual Jesús no había prometido. Si bien Jesús nos hace una promesa de una recompensa justa, pero empieza a relatar la historia, ¿no es cierto? Y llama la atención que a los primeros que lo buscó, ahí habla con un horario por ahí que nosotros no manejamos, entonces voy a tratar de ser un poquito más actual en tema de horario, de paga y cosas por el estilo. Y salió a las 7 de la mañana y resulta que había un grupo esperando a ser contratado y le dice, su paga va a ser un denario. O sea, un denario era aproximadamente lo que se pagaba un día de trabajo. Para poder entender esto, también los soldados romanos recibían un denario al día y eran muy bien pagados los soldados en esa época. O sea que era un buen sueldo, ¿no? Le dijo, le voy a pagar un denario, era un buen sueldo, era una buena paga. Pero llama la atención que a los demás ya no le dice cuánto le va a pagar. Después vuelve a salir tipo 10 de la mañana, junta otra vez, recauda un grupo de personas, los lleva a la viña, después sale a las 1 más o menos, entre las 1 y las 2, vuelve a reclutar gente, pero llama la atención que después sale 1 hora antes de que terminara el jornal del día y también reclutan un grupo de gente, tipo 6 de la tarde. Y dice, vengan a mi viña y también le voy a pagar lo que sea justo. Pero sucedía lo siguiente, para entender un poquito, empecé a leer un poquito el contexto histórico. Resulta que en ese tiempo los romanos eran los que dominaban todo el pueblo de Israel y ellos estaban a cargo y cobraban impuestos. Y los impuestos eran bastante altos y pasaba por ahí que la gente que no pagaba sus impuestos, no recaudaba lo que ellos estipulaban, les sacaban las tierras y les daban a los que podían pagar. Y eso producía que en la época hayan muchos desocupados. Y esos desocupados se juntaban, algunos se juntaban en las plazas, otros se juntaban, ahí la palabra menciona, en el mercado, que era un lugar donde de acuerdo a las cosechas anuales o lo que sea, trabajo que se hacía en el campo, salían los padres de familia, los dueños de fincas,
los capataces a recaudar gente y bueno, reclutaban y llevaban a trabajar. Así que más o menos para ubicarnos en la época, eso era lo que pasaba. Y como sabemos, ¿no?, que Jesús siempre hablaba con cosas actuales y una manera para que todos podamos entender de manera sencilla lo que Él nos quería decir. Estar en el lugar correcto. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza, desocupados, y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados?». Pasa lo siguiente, que para como yo decía, tener algo más actual, yo cuento por mi experiencia. Yo tengo un negocio que manejamos de forma propia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a hacer un trabajo en algún lugar, pactamos siempre con el cliente, bueno, una paga. Decimos, bueno, sale tanto este trabajo, bueno, en base a eso hacemos el trabajo, entregamos, cobramos lo que pactamos. Pero también hay ocasiones en las cuales pactamos una cosa, pero cuando hacemos, el cliente dice: mira, ya que está, podemos hacer esto, no cambiar un vidrio, se rompió una ruedita a la ventana, vamos a cambiar. Y bueno, la cuestión que nosotros también nos enfocamos en eso, hacemos ese trabajo y después quedo a merced de lo que el cliente por ahí me quiera reconocer. Por ahí lo que sea de materiales, yo le doy un precio y la mano de obra le digo, bueno, quedo a su generosidad, a su disposición. Y como siempre hablamos con mi secretario, hay veces que la gente son muy generosas, reconocen tu trabajo y salimos muy contentos. Pero hay veces también que salimos medio cabeza agacha ahí, pero bueno, uno da la palabra y tiene que cumplir, ¿no es cierto? Eso sucedía en ese momento también. Los que llegaron primero, ellos sabían, ellos trabajaban porque iban a cobrar una paga muy buena. Era un denario, era una buena paga, pero en cambio los otros tenían esa duda, a ver cuánto van a cobrar, qué se les va a dar, porque ya estaban trabajando menos de un jornal del día. Dios llega siempre a tiempo a nuestras vidas. Nos da la oportunidad de trabajar por una recompensa justa. Así es. Eso pasa también en el ámbito espiritual, ¿no es cierto? Dios llega a nuestra vida a tiempo y nos hace un llamado, nos da la oportunidad. ¿Y qué nos promete? Una recompensa justa. Y si Dios te prometió, Dios lo va a hacer. Amén. Murmuración. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Vieron que, como yo le decía al principio, ¿no?, es una ilustración del reino lo que Jesús estaba diciendo, pero resulta que nosotros acá nos regimos por la ley humana, ¿no es cierto? Lo que pactamos nos tienen que cumplir, eso nos pagan. Si nosotros mensualmente tenemos un sueldo, eso es lo que cobramos. Y generalmente estamos conformes. Pero ¿qué pasó en este caso? Los que recibieron la paga de un denario, los que recibieron el sueldo, murmuraron contra los que habían cobrado lo mismo que ellos. Pero fíjense, llama la atención a mí en este pasaje, me llama la atención la manera en la cual se les pagó. Yo creo que tampoco fue una casualidad, ni siquiera fue así de manera casual que les mandó. A los que llegaron por último les mandó a cobrar primero, que pasen a recibir el pago. Entonces, bueno, imagino yo que estaban en la fila y también fueron pagados el trabajo del día. Venían los otros, el mismo, todos cobraron iguales. Claro, eso hizo que los otros se disgustaran un poco, que empezaron a murmurar, nosotros todo el día laburando acá, y estos llegaron una hora, algunos trabajaron y cobraron lo mismo que nosotros, pero esto es imposible, no puede ser. Pero fíjense lo que dice en Isaías 55, 8, 9, yo le voy a leer un pasaje en el cual nos va a ayudar un poquito a interpretar cómo son los pensamientos de Dios. ¿Qué dice, mi amor? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tremendo, ¿no es cierto? Los pensamientos de Dios están siempre por encima de los míos, sus caminos están por encima. Él sabe todo, Él ve todo. ¿Cómo puedo ir contra esto? Él sabe lo que es mejor para mi vida. Pero ¿qué pasa cuando hay murmuración en mí? ¿Qué sucede? ¿Por qué murmuro? ¿Por qué me quejo? ¿Por qué me disgusto? Es seguro que hay egoísmo muchas veces, porque la verdad que es así, ¿no es cierto? Cuando Dios me bendice a mí, gloria a Dios, aleluya, cómo me va bien, cómo me multiplica, cómo ando bien, todo bien. Ahora, cuando le empieza a bendecir más que a mí, a mi hermano, ¿cómo miro eso? ¿Cómo lo tomo? A veces parece que yo me esfuerzo más, que trabajo más, y el otro es más bendecido, más prosperado. Yo creo que Dios conoce mi corazón y conoce con qué actitud, de qué manera, ¿no es cierto?, estoy haciendo las cosas. Y si hay egoísmo, también hay envidia. Y yo no puedo permitir que eso se geste en mi vida, porque eso no agrada a Dios. Por algo está esta parábola y por algo está esta enseñanza. ¿Qué es la murmuración? Pecado, ¿no? Sí, la murmuración es un pecado que hace que hablemos mal de Dios, que hablemos mal de nuestro prójimo, que hablemos mal de nuestro compañero de trabajo. No, acá no, nosotros no hacemos eso, pero en algunas ocasiones a lo mejor, no sé, comenzaste a trabajar en una empresa, pactaste un sueldo con tu jefe te dijo lo que te iba a pagar, estuvimos de acuerdo, y viene después de 2 o 3 meses otro empleado y sale a los 2 o 3 días empleado electo por el jefe. Y le empezamos a mirar medio desconfiado, decir, este andarán cosas raras, esto no puede ser, no pagó derecho de piso y ya está cobrando a lo mejor más que yo. Y a la semana, 2 semanas ya pasa a no ser tu compañero de trabajo, sino que jefe del piso, a lo mejor encargado, delegado. Y ahí empezamos nosotros acá adentro a decir, pero este que vino hace 1 semana, 2 semanas y ya le dieron el cargo de jefe y encima me viene a mandar. Y ahí comenzamos con el compañero de trabajo a decir, este acá algo tendrá con el jefe, no puede ser que el jefe le tenga tan alto estima a él y yo, que trabajo todos los días, llego temprano, salgo último que todo, acomodo la silla, sigo cobrando el mismo sueldo y queremos ser más que el jefe y que dominar al jefe como el jefe tiene que ordenar su empresa. Y yo creo que ahí es donde estamos equivocados, porque Dios sigue siendo Dios y Él sabe cuál es el puesto que nos toca a cada uno y que tenemos que servir a nuestro prójimo o al jefe como le serviremos al Señor. Y como decía la pastora, la vida es una rueda y a lo mejor pasando 2, 3 meses, 4 meses pasás vos a ser jefe de esa persona. Y no vas a querer que murmuren contra vos como vos lo hiciste, ¿no? Vas a querer que sea un compañero de trabajo, que te acompañe, que vayan juntos de la mano. Y a lo mejor después sos dueño de tu propia empresa y ahí sabes cómo administrar porque ya ganaste experiencia siendo empleado, trabajador. Por eso yo creo que la murmuración tenemos que sacarlo de nuestras vidas. ¿Y con qué se murmura? ¿Con qué órgano del cuerpo hacemos eso? Con un órgano así chiquitito, ¿no?, que inflama, dice la Biblia, el infierno. Imagínense el poder que tenemos en eso. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos quite eso de nuestra vida y que no murmuremos contra nuestro hermano, sino que le apoyemos, caminemos juntos, trabajemos en unidad. ¿Amén? No puedo sacar una conclusión de Dios si no lo conozco. En una ocasión a mí me tocó con mi compañera de célula salir a caminar por el barrio porque teníamos que hacer la invasión del amor de Dios y teníamos que tomar los motivos de oración de las personas.
Yo recién comenzaba y nuestra líder nos delegó a dos, una que ya estaba y otra que tenía que aprender, que era yo, en ese caso, de mi compañera de célula. Nos fuimos y creo que ese fue el error porque no oramos antes de salir, yo no oré antes de salir. Y cuando íbamos por la primera casa, llega mi compañera y se sienta a charlar, a conversar, y tomó mate y comió galletita. Y la señora le contaba los problemas y pasaban los minutos. Y yo miraba el reloj porque yo tenía tiempo hasta el mediodía, porque a mediodía llegaba Marcelo en casa y yo estaba acostumbrada a tener mi tiempo en horario y llegaba a mediodía mi esposo y tenía que tener la comida lista, la casa ordenada. Yo manejaba mi tiempo, entonces salgo con ella y ella, muy cómoda, estaba con la señora y seguía la conversa y yo ya estaba mirando ya para otro lado. Y cuando salimos afuera le digo, miramos una cosa. No vamos a tomarnos tanto el tiempo para escucharla a la persona y todo, vamos a pedirle motivo de oración y nos vamos. No, sí, me dice ella. Vamos a la segunda casa y se sienta y de vuelta empieza a tomar mate y de vuelta empieza a conversar y yo le estoy mirando, yo ya no hablaba más ya. Yo quedaba quieta nomás para decir la conversación se cortaba, pero no. Ella seguía la charla porque le gustaba charlar. Y cuando salimos a la segunda casa, ya yo le digo, mirá, vos me dijiste que no íbamos a tomar tanto tiempo, y vos te sentás y conversás y tomás mate y le preguntás por todo, y claro, la gente te va a contestar, le digo. Y me dice, ella se da vuelta, me mira y me dice, ¿para quién vos trabajás? Yo le quedé mirando nomás, no le dije nada porque ella era la que sabía, yo tenía que aprender. En la tercera casa yo ya estaba endemoniada. Ella empezó a charlar y a hablar y yo estaba representando menos a Jesucristo que a aquel que nunca lo conoció. Yo miraba nomás y digo, esta está chapita, pero la chapita era yo. Salgo afuera y le digo, bueno, hasta acá llegamos. ¿Otra para tu casa? Y yo para la mía. Llego en casa mala y le digo, Señor, fuimos a hacer tu trabajo y esta empieza a charlar, empieza a tomar mate y para mí ya era chisme, y ya me empecé a hacer una cosa en mi cabeza y dije, agarré la Biblia mal, le dije, háblame. Y Dios como es bueno, paciente, abrí la Biblia y me habló un Job. Y me dice, ¿dónde estabas vos cuando yo formé los cielos, la tierra, separé las aguas? Acomodé todo y todo se rige conforme a lo que yo determiné. ¿Quién sos vos para decirme cómo tengo que hacer yo las cosas? Y ahí yo comprendí y entendí de que mi tiempo ya no era mi tiempo, que fui a hacer como yo pensaba que tenía que hacerlo. Y yo lo que tenía que hacer era depositar mi tiempo, mi familia y mi casa a Dios, porque yo ya no le conocía. Por eso yo no podía sacar una conclusión de cómo Él tenía que manejarme a mí o cómo tenía que manejar a mi compañera. Y ese fue el día que yo entendí y comprendí de que todo se rige conforme a lo que Dios determina para nuestra vida. No digo que vayas a tomar mate 40 minutos, no en la casa de una persona, pero sí que te tomes el tiempo, porque eso es lo que vale. Que una persona sea salva es lo que va a valer para la eternidad. No la comida, si llega a horario o no, pero sí saber de que Dios sigue siendo Dios y que Él hace como Él quiere. Y si no lo conozco, es mejor que nos callemos muchas veces y no murmuremos y quedemos quietos y esperemos en Él. Amén. Dios siempre cumple su palabra. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Dios le pregunta, ¿no es cierto? El padre de familia le pregunta, ¿no quedamos nosotros que te iba a pagar esto? Y así fue, esa fue la paga. Nosotros pusimos ahí, Dios siempre cumple con su palabra. Y es así. Conmigo lo ha hecho y yo sé que con vos también seguro hay mucho, ¿no es cierto? Que Dios mostró su fidelidad. Yo siempre digo que el Señor es demasiado bueno, ¿verdad? Yo la vez que llegué acá a la iglesia llegué bastante mal y cuento esto porque a lo mejor a alguno le sirve.
que yo tuve varios llamados de parte de Dios y la verdad que siempre me escapaba, me desviaba, no hacía caso. Y en un momento crítico ya en mi vida, cuando ya veía que ya no tenía más otra salida, vine a la iglesia un día. Bueno, voy a ver qué onda, a ver con Dios. Y me senté de aquel lado, bien allá atrás, escuchando la palabra. Y en ese momento yo no quería ni levantar mi cabeza. Yo estaba así medio escuchado, medio desconfiado. Lo único que yo no quería era que Dios me empiece a sacar factura y me empiece a decir, bueno, viste, vos estás así porque te mereces, vos hiciste esto, vos hiciste aquello. Y yo sabía bien en todo lo que yo había hecho mal, yo sabía que no tenía que hacer, sabía que tenía que buscar a Dios, pero no lo hacía. Pues dije, lo único que falta, llego y detestaba que me saquen factura. Ya tenía a mi señora que me sacaba factura y decía, bueno, llego, voy a ligar otra vez. Y usted sabe que no fue para nada así. En ese momento que yo no podía levantar mi cabeza, cuando hicieron el llamado, yo dije, bueno, ya no puedo más, con mi fuerza no puedo. Y en mi vida recibí un abrazo y un amor tan grande como ese día. Fue algo tremendo, maravilloso, la manera en que Jesús me abrazó, me amó, me mimó, me perdonó. En ni un momento y hasta el día de hoy no me echó en cara nada de lo que yo hice. Simplemente me limpió y me dio un propósito, me dio una manera de vivir que jamás yo había imaginado. Y yo en ese momento le creí, yo decidí seguir a Dios. Y tomé la palabra para mi vida. Por eso yo le hablo desde un lugar, yo estuve en ese lugar, estuve tirado ahí, estuve destruido. Y Dios cumplió su palabra, porque ese día Él me dijo, yo te voy a levantar. Los cielos están abiertos. Fue una de las pocas veces en mi vida que yo escuché la voz de Dios que decían, los cielos están abiertos para tu vida. Yo nunca había escuchado en mi vida y ese día yo escuché. Y yo le creí a Dios y dije, bueno, Señor, si sos vos, esto tiene que cambiar, mi realidad tiene que cambiar. Y así fue. El Señor día a día me sorprende con cosas maravillosas, cosas que jamás en mi vida yo imaginé que iba a alcanzar, pero tomado de la mano de Dios, todo es posible. ¿Usted lo cree? Amén. Dios es generoso. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Dios es tan generoso y bueno que a veces incomoda a algunos también, porque creemos que muchas veces por nuestro mérito, por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, vamos a recibir un gran pago, una gran recompensa, como dijeron los discípulos de Jesús en ese momento. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué vamos a ganar nosotros? Dejamos todo. Y muchas veces molesta a los demás la generosidad de Dios, porque Él ama a todos por igual y recibe a todo igual. No importa lo que hayas hecho antes. Si vos en algún momento te determinás a creerle y a buscar realmente de Dios, los cielos se abren. La generosidad de Dios no depende de mi trabajo o de mi esfuerzo, ni de ninguna acción, sino que es una demostración de amor y gracia inmerecida. No debemos solamente estar motivados por la remuneración o por la paga, sino que es muy importante creerle a Dios y buscarlo a Dios por lo que Él hizo en mi vida y por lo que Él sigue haciendo y por todo aquello que va a hacer. El Señor tiene promesas, tiene cosas grandes para nuestra vida, porque en su gran amor y generosidad nos lo va demostrando, pero se van a cumplir a medida que yo voy preparando la tierra, a medida que yo voy preparando mi corazón con la actitud correcta. Y hoy, esta noche, el Señor nos va a guiar a preparar nuestro corazón para recibir. ¿Amén? ¿Lo recibe? ¿Sí? Aceptar la voluntad de Dios. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Cuando leía este versículo con Marcelo, yo decía qué fuerte es escuchar que Dios nos diga eso a nosotros, porque creo que nos llama a reflexionar, a mirarnos y a ver para adentro cómo está nuestro corazón, porque nos dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Dios sigue siendo Dios. Él no
se rige conforme a lo que nosotros queremos, sino que se rige conforme a lo que Él cree que para nosotros es mejor. Como decía, mis pensamientos son de bien, y siendo el dueño de todo, de mi vida, incluso de tu vida también, Él puede hacer lo que Él quiere, cómo quiere y cuándo quiere, porque Él sigue siendo soberano. Y en su gracia, en su misericordia nos tiene tanta paciencia, tanto amor, y nos dice, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Yo creo que a veces nosotros no dimensionamos la bondad de Dios y empezamos a juzgar a quién Dios tiene que bendecir y a quién no, cómo lo tiene que hacer, qué tiene que dar, qué no tiene que dar, en qué tiempo lo tiene que hacer o en qué tiempo no lo tiene que hacer. Y yo creo que cuando comenzamos a hacer esas cuestiones o esas preguntas a Dios es porque nuestro corazón no está bien. Porque nosotros tenemos a lo mejor adentro eso, envidia, murmuración, egoísmo, como decía Marcelo. Si me va a mí bien, excelente. Pero cuando al otro le empieza a ir bien, empezamos a sentir eso por nuestro hermano. Y yo creo que Dios eso no quiere para nosotros como centro familiar. Él quiere que seamos sanos de corazón y que creamos de que Él nos ama a todos por igual y tiene abundancia para todos por igual y es capaz de bendecirnos a todos de la misma manera y que seamos apoyo uno del otro, pero que recapacitemos y que pidamos perdón. Y yo creo que hoy es el tiempo que Dios nos está hablando para que, no para juzgarnos, sino para prepararnos para lo que viene, para que el que esté afuera vea el amor de Dios en nuestras vidas y que en unidad y en equipo podamos ganar a Cristo, a Posada para Cristo. Es el plan y el propósito de Dios para nosotros como centro familiar y que saquemos todo eso que a Dios no le agrada y dejemos que Dios haga como Él quiere, que yo creo que es la mejor manera de hacerlo. ¿Amén? Amén, así es. Aceptar, ¿no es cierto?, que la voluntad de Dios es lo mejor para mi vida y Él anhela y desea que a mí me vaya bien, que yo sea bendecido, que yo sea prosperado, pero también primero tiene que sanar mi corazón. Para recibir lo mejor de Dios, primero mi corazón tiene que estar preparado y es lo que Dios hace. ¿Quién soy yo para decirle, ¿no es cierto?, cómo tiene que manejar las cosas? Si Él es dueño de todo y está por encima, como leíamos el pasaje de Isaías, que sus pensamientos están por encima de los míos, que sus caminos están por encima y por delante de los míos. ¿Cómo yo le voy a decir a Él cómo manejar algo? Es evidente que hay envidia en mi corazón muchas veces cuando quiero manejar a Dios y a los demás. La única manera es aceptando la voluntad de Dios y creyendo con fe de que lo que estoy pasando es para mi bien. Amén. Dios conoce la actitud de mi corazón y sabe lo que hay en mí. Gracia abundante. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Interesante, ¿no es cierto?, que los últimos serán los primeros. Así dijo Jesús. Y a muchos no les gusta esto. En realidad, yo considero que por las veces que tuve llamado de parte de Dios, fui uno de los últimos también. Ya llegué a la última hora. Pero así mismo le creí a Dios y me puse a trabajar al par de los demás, tratando siempre de agradar a Dios. Y fíjense que bajo ninguna circunstancia se trata de mí o de algún esfuerzo mío, de algún mérito. Es todo gracia y misericordia de Dios. La gracia del Señor, dice la palabra, que es algo que nosotros no merecemos, que Él nos da porque nos ama, porque nos quiere y quiere lo mejor para nuestra vida. Es un regalo, la salvación es un regalo, la vida eterna es un regalo y Dios nos da porque nos ama. No hay otra explicación. Él preparó un lugar maravilloso para usted y para mí y desea que todos entremos. Pero también este proceso, esta preparación acá en la tierra nos va a ayudar a convivir, a llevarnos bien y a amarnos.
no se trata muchas veces de mi vida específicamente, sino se trata de este principio de reino. ¿Qué significa esto? Que yo necesito aprender a amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma en primer lugar. Y lo segundo, también amar a mi hermano, amar a mi prójimo, alegrarme con él cuando le va bien, condolerme también cuando está pasando por una situación difícil. De eso se trata. Dios es generoso, es bueno, es fiel y para todos Él tiene una paga justa. Así que jamás nos preocupemos de que no vamos a ser recompensados, retribuidos, pero que jamás esa sea nuestra motivación. Nuestra motivación tiene que ser el amor a Dios. Amén. El hecho de aceptar el llamado de Dios es por mi decisión para ser escogido. Sí. Volvemos al versículo número 1 porque ahí comenzó todo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dios mismo te busca. Dios mismo, ¿no es cierto? Sale a buscar obreros. Y hoy nuevamente el llamado de parte de Dios para nuestras vidas es salir a trabajar. No sé en qué momento llegó el Señor a tu vida, pero cada uno lo sabe. Algunos quizás todavía no les llegó el momento, la ocasión, pero esta es la oportunidad. Déjame decirte que el hecho de ponernos al servicio de Dios es una oportunidad, es un privilegio. La verdad que yo me alegro y me gozo por ser parte de algo más grande que yo, algo que realmente es de mucha bendición para mi vida. Y yo quiero invitar en esta noche a todo aquel que se quiera sumar. Yo le voy a invitar un ratito para que inclinen su cabeza y podamos meditar juntos, ¿no es cierto?, en todo lo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida y lo que va a empezar a hacer de acá en adelante cuando yo realmente me ponga en sus manos, cuando yo le crea y me pongo realmente a su servicio, a su voluntad, quitando toda murmuración, todo egoísmo, todo lo que no condice con respecto a lo que Dios me está pidiendo en esta noche. Y quiero decidir bien. Yo quiero que usted decida bien también. El llamado de parte de Dios es a servir, es al servicio. Y yo quiero primeramente invitar a todos aquellos que aún no están al servicio del Señor, que no han puesto su voluntad, la voluntad de Él. Y quiero guiarte en una oración sencilla pero muy poderosa, que va a traer efectos muy positivos a tu vida. Y te digo una cosa, Dios te quiere bendecir y Dios te quiere poner a su servicio. Así que en esta noche inclina tu cabeza y levanta la mano conmigo. Todo aquel que quiera orar, que quiera pedirle al Señor una oportunidad para ponerse a su servicio, ore conmigo. Si hay algún hijo pródigo, esta es tu oportunidad también de ponerte al servicio y a la voluntad de Dios. Yo te digo, Él te quiere bendecir. Ora conmigo y dice así: Señor Jesús, perdóname, Señor, porque no te hice caso y viví mi vida a mi manera. Yo me arrepiento en esta noche de no haberte escuchado y yo decido en esta noche a seguirte. Me pongo a tu servicio y a tu voluntad. Limpia mi corazón y poner en él un deseo de servir, de estar gozoso, alegre, a contentarme con la vida que me has dado y poder disfrutar. Yo te recibo, Señor Jesús, en mi corazón y deseo que tú me cambies. Anotá mi nombre en el libro de la vida y de acá en adelante yo te voy a servir con todo el entusiasmo, con todas las ganas y el deseo que tú pongas en mí. En el nombre de Jesús yo te bendigo. Amén. Vamos a ponernos de pie un ratito y un pasito más le voy a pedir a todos los que oraron conmigo, los que oraron por primera vez, segunda vez, tercera, que pasen acá adelante. Nosotros queremos orar por usted, queremos bendecirlo y el Señor va a hacer un milagro en tu vida, yo te lo aseguro.
Si el Señor lo hizo conmigo, lo va a hacer también con vos. El que le invitó, si se anima a acompañarle, sean bienvenidos, el altar está abierto. Todo lo que Dios empieza, Dios lo termina. Y Dios te quiere bendecir, Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Así que yo te invito a que pases, yo le voy a esperar, que se tomen el tiempo. Muchos han levantado las manos. Y tomalo como una oportunidad. Dios te bendiga, amigo. Tomalo como una oportunidad de parte del Señor. Sean bienvenidas, papá le estaba esperando. Pasen, pasen. No tengan temor, no tengan vergüenza. Para ponernos a trabajar en la viña del Señor, lo que menos podemos pensar es en otra cosa que no sea el servicio al Señor. Bienvenido, papá te estaba esperando. Vamos a esperarle, que hay unos cuantos más que van a pasar, así que damos la gloria y gracias a Dios, porque tenemos nuevos amigos que van a caminar en la brecha sirviendo a Cristo. El Señor los va a bendecir. ¿Usted lo cree? Amén. El Señor tiene algo especial para tu vida. El hecho es que yo le crea, abra mi corazón y el resto se encarga a Él. Lo hizo conmigo. Yo era una persona ignorante, no le creía a Dios, pero cuando el momento que le creí, Dios me transformó mi vida. Y con usted va a ser lo mismo. Dios tiene cosas preciosas para tu vida. Amén. Bueno, levantamos las manos y bendecimos a estos nuevos hermanos. Señor Jesús, yo te doy gracias a Dios porque también le das la oportunidad a otras personas. Y yo quiero bendecir a mis hermanos, Señor Jesús, y quiero ser también de bendición para ellos. Y en esta noche, Señor Jesús, derramá de tu unción sobre sus vidas y oro para que tu mano de poder los acompañe en este nuevo comienzo, que ellos se ponen al servicio de la viña, de la obra del Señor. Yo te doy gracias, Jesús, por este privilegio y quiero bendecirlo de manera especial. Y oro, Señor Jesús, con fe, sabiendo de que tú le vas a proveer todo lo que ellos necesitan conforme a tu voluntad. Que tu bendición le llene, Señor Jesús, más aún de lo que ellos esperan. Que tu gracia y favor sea sobre sus vidas en todo tiempo, Señor. Que tú bendigas su presente, que tú perdones su pasado, pero que tú hagas de ellos un futuro maravilloso. Sabemos que en tus manos estábamos seguros y que vamos a recibir esta recompensa justa de parte de ti. Y abrimos nuestro corazón y nuestras manos en este tiempo para recibir lo mejor de ti. En el nombre de Jesús yo bendigo a este equipo de trabajo que se suma hoy. Amén. Que Dios les bendiga. Siéntanse cómodos, siéntanse libres, sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Sí? Un pasito más le voy a pedir, si se animan a acompañarle a este varón, ellos le van a orientar, van a orar por ustedes y lo que sea, que alguna duda que tengan, ellos le van a acompañar. Amén. Dios te bendiga, amigo. Gracias, Jesús. Gracias. Ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Y ahí donde estás, mirémonos para adentro. Y si tenemos que pedirle perdón a Dios por algunas actitudes que hemos tenido que a Él no le agradó, este es el tiempo para ponernos nuevamente en sus manos y dejar que Él haga como Él quiere conmigo y con el que está al lado tuyo. Así que mirar al que está al lado tuyo y decirle: el Señor te va
a bendecir. El Señor te va a prosperar. El Señor te va a usar. El Señor te va a dar más de lo que te estás imaginando. Y el Señor va a hacer con tu vida cosas grandes. Y yo voy a ver los milagros de Dios en tu vida. Dale un fuerte abrazo a tu hermano que está al lado tuyo. Es eso lo que Dios quiere para nosotros. Que trabajemos en unidad, que vayamos todos a cumplir el sueño de Dios, que ganara Posadas para Cristo, y que dejemos todo aquello que a Él no le agrada. Así que te invito a orar, ¿sí? Padre Celestial, gracias. Gracias, papá, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Dios, porque si estamos aquí hoy es porque vos nos aceptaste, porque nos buscaste y porque, Dios, insististe tantas veces. No te cansaste, Dios, y nos perdonaste, nos restauraste, nos sanaste. Y, Señor, te necesitamos a ti para la tarea. Solo no queremos avanzar. Queremos que vayas adelante, Señor, y queremos demostrar tu amor a aquellos que nos rodean. Y, Señor, que tu bendición y tu gracia que sobreabunde para todos, Dios, y que la gente que aún no te conoce, papá, vea la diferencia en nosotros. Y, Señor, gracias. Gracias porque sos bueno. Gracias porque nos perdonás. Gracias porque nos sanás. Y gracias, Señor, por el Centro Familiar Amigo de Jesús. Gracias, Dios, por tu presencia y gracias, Señor, por tu fidelidad sobre nuestras vidas. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias. Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y que tengas una muy bendecida semana. Amén.